Yeshua, colocamos esta mañana en tus manos y deseamos que tu espíritu siga fluyendo con libertad en medio de nuestro Padre precioso. Gracias porque tu misericordia fluye y se manifiesta sobre nuestras vidas. Caminamos en victoria, Señor. En el nombre majestuoso de Jesús. Muy buenos días tengan todos. La gloria de nuestro Dios sea sobre sus vidas. Deseo en esta mañana que tengamos un tiempo de adoración, que podamos darle al Espíritu Santo libertad sobre nuestras vidas y que su Espíritu pueda fluir entre nosotros con amor. Gracias, Padre bueno, te bendecimos en esta mañana y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Sigue la adoración. Sigue la exaltación. Gracias, Señor. Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Excelente. Gracias, Señor, porque podemos adorarte como familias. Podemos proclamar tu bendición sobre nuestros hogares. Hoy es un día de bendición donde las familias se levantan muy temprano a adorarte juntamente con nosotros, donde los hogares se consagran toda la semana laborando, y esta semana cada hogar se consagra a tu presencia, a tu verdad, a la adoración, a la intimidad, y permitimos que tu espíritu haga ajustes, cambios radicales en nuestras vidas y familias, y tenemos también la gran opción de agradarte cuando fuéramos obedientes a cada verdad que sale de tu corazón por tu boca y que no regresará a ti vacía, mi Señor. En el nombre majestuoso de Yeshua. Amén. Muy buenos días para todos los que saludé y los que no he saludado. Voy a remitirme a Juan 3 del 1 en adelante para hablar hoy acerca de nuestra enseñanza caminando en el reino de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí o Raboní, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua, de cierto te digo
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno de los primeros o el primer requisito que todos los hombres tenemos para entrar en el reino de Dios es naciendo de nuevo. No naciendo de nuevo como había calculado mal Nicodemo, que había que entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, y él estaba prácticamente excluido, porque si era un hombre de 80 y pico de años que tenía más o menos aproximadamente, porque esa era su edad por causa del alto rango que tenía entre los fariseos, era un anciano de la ley ya, él se sentía excluido. Pero Yeshua le habla de palabras que él, siendo maestro de Israel, no comprendía, porque eran palabras que se revelan solamente por el Espíritu de Dios. La Escritura dice que la palabra de Dios se acomoda a lo espiritual, o sea, la palabra de Dios es espiritual y se acomoda a lo espiritual. Un hombre natural que no es espiritual no puede concebir la palabra de Dios porque para él es locura, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Entonces, cuando Jesús le hablaba a este hombre natural, que a pesar de que era un experto de la ley de Moisés, no había nacido de nuevo, él se sorprende y él por segunda vez le pregunta, primero le pregunta, ¿cuál es la razón para que ocurran estas cosas a través de tu vida? Y él le dice, para que puedas verlas, tienes que nacer de nuevo. Y luego cuando surge la segunda pregunta, le responde, y para que puedas entrar en el reino, para que estas manifestaciones se hagan reales o efectivas a través de la vida de un ser humano, tiene que nacer de nuevo. O sea, para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Entonces hay una controversia en el mundo y entre el pueblo de Dios muy desaforada, donde muchos hombres sin discernimiento se atreven a juzgar quién es nacido de nuevo y quién no. ¿Por qué? Porque hay una batalla, como dice la escritura en Gálatas 5, del 13 en adelante, donde hay una batalla interna en la vida del ser humano entre la vieja naturaleza y la nueva. ¿Por qué nosotros tenemos una batalla entre la vieja y la nueva naturaleza? Porque hay algo que ocurre, y es que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, como dice la escritura, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Pero lo increíble de esto es que a pesar de que hemos sido trasladados de una dimensión a otra, todavía hay una parte de nosotros que batalla contra los apetitos de la carne. Es como si nos mudáramos de una ciudad arruinada, pobrecita, miserable, donde no hay opciones de ninguna clase y se pasa mucha necesidad, se pasa hambre, las personas no tienen oportunidad de ninguna clase y de pronto nos trasladamos a una ciudad de luz, donde hay prosperidad, donde hay bendición, donde hay alimentación, hasta decir ya nomás buena ropa para vestir, buen calzado, una nueva forma de vida, una casa excelente, muy iluminada, muy hermosa, nueva. Pero nosotros traemos de esa ciudad vieja la antigua forma de vivir, ¿se acuerda? La antigua forma o formación en la que se educó, se formó, trabajó y por muchos años vivió. Adaptarse o acostumbrarse a esa nueva forma de vida que es mucho más exigente que cuando vivía en la ciudad pobre y miserable y arruinada, va a costarle. Porque hay que deslastrarse, hay que renunciar y hay que desaprender para volver a aprender. Así es más o menos cuando uno pasa de las tinieblas a la luz, sale del reino de las tinieblas y entra al reino de la luz, entonces hay un cortocircuito interno, como cuando uno viaja en avión de una ciudad a otra o de un país a otro, cuando uno viaja por lo menos de Colombia a España y se encuentra que
hay un cambio radical, porque aquí en Colombia eran las 12 de la medianoche, cuando allá son las 7 de la mañana, ¿verdad? Es lo que llaman el cambio del reloj circadiano, algo así, donde no entiendes el por qué tu cuerpo no se puede dormir, porque cambiaste. ¿Cómo así que son las 10 de la mañana y yo tengo sueño como si fuera la medianoche? Y tu cuerpo no se acostumbra y pasa 1, 2, 3 semanas. La tercera semana es que tu cuerpo se va acostumbrando. Así es la forma de vida del creyente cuando pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y es la batalla que empezamos a experimentar constantemente. Entonces, hay muchos creyentes que no se acuerdan, que hoy tienen 2, 3, 4, 5 años, y no se acuerdan el primero o segundo año de guerra, de batalla, de conflicto que tuvo interno, y se atreve fuera del propósito de Dios, fuera del plan de Dios, fuera del discernimiento que debe tener y fuera de la compasión y la misericordia que debe tener, y juzga a un hermano que tiene una batalla interna con esos problemas de la carne. E incluso yo me atrevo a decir que hay creyentes tan desfasados de la verdad de Dios actual, que están luchando con la mentira y se atreven a criticar al que está luchando contra la inmoralidad sexual, como si para Dios un pecado pesara más que el otro. Normalmente no es que pese un pecado más que el otro. Hay pecados que desatan más juicio que otros. Hay pecados que son morales, hay pecados que son internos, que son mentales, emocionales, y hay pecados que son externos. Pero eso no quiere decir que el que lucha con la mentira, o el que lucha con el enojo, o el que lucha con la murmuración, con la crítica, no es lo mismo o no es calificado igual para Dios que el que lucha con la homosexualidad, que el que lucha con el asesinar a alguien, que el que lucha con problemas de su carne que estaba acostumbrado a hacer. En la misma situación. Pero utilizamos mal el dicho cuando dice que el cura no se acuerda cuando fue sacristán, pero aplicándoselo a otros. La compasión y la misericordia que todo hombre de Dios debe tener cuando pasa del reino de las tinieblas al de luz, y esos primeros 2 años de batalla que a veces se prolongan hasta 3, hasta 4, hasta 5 años. Alguien que logró en un año vencer todas las adversidades no puede juzgar al que está batallando, porque la escritura claramente dice: porque yo no soy mano, voy a juzgar al que es pie, o porque no soy ojo, voy a juzgar al que es oreja. O sea, no podemos nosotros, somos miembros del reino y cada uno tiene una experiencia de vida diferente, una forma de adaptarse, de superar y de mejorar su forma de vida diferente. Cuando entramos al reino de Dios, nosotros tenemos que deslastrarnos del juzgar a los demás, porque eso es lo que hacíamos. Y de ñapa, cuando venimos al reino, pretendemos que ahora, porque somos justos, juzgamos fuera del plan de Dios y fuera de una vida espiritual, porque la escritura claramente dice: el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuándo es que uno puede juzgar? Cuando es espiritual. Cuando una persona vive en el estado carnal, queda automáticamente desactivado por Dios y su palabra para juzgar a otro. Porque está en un estado carnal, está en un estado ilegal, está en un estado fuera del propósito, del plan y de la santidad de nuestro Dios. Entonces, entrar al reino de Dios es enfrentarse a todo tu pasado. Es enfrentarse a toda tu forma antigua de vida. Es enfrentarse a toda una manera incorrecta y adaptarse a la nueva vida. Te va a costar. Te va a costar porque no es lo mismo ser una persona que nunca ha mentido en la vida a ser un esclavo de la mentira. Y estoy poniendo los pecaditos más pequeños que le llaman que blancas piadosas a las mentiras. No es lo mismo una persona que ha asesinado a muchas personas y entrar de pronto al reino y que por cualquier cosa alaba el gatillo o tiraba el puñal o daba un machetazo, no lo podían mirar feo porque ella reaccionaba. Y llegar al reino y encontrarse
que ahora tiene un corazón lleno de amor y que se va a encontrar con personas que lo van a provocar y que lo van a sonsacar y que lo van a presionar, ¿verdad? Pero esa batalla la tenemos todos, grande o pequeña, en mayor o menor dimensión, pero la tenemos. Y le cuento una pequeña mala noticia para los que se creen justos eternamente y para siempre. La tendremos hasta que partamos de esta tierra y seamos glorificados. Hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y nuestro cuerpo sea redimido eternamente y para siempre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa batalla es constante mientras estemos todavía en este cuerpo que no ha pasado. El cuerpo no ha sido glorificado. Lo que fue glorificado fue el espíritu que nació de nuevo. Estaba muerto a causa de los pecados y delitos, y al reconocer a Yeshua automáticamente nace a una nueva vida, pero la carne, o sea, la parte del cuerpo y de la mente, de la voluntad, el almacenamiento perverso que traemos del mundo, esa formación, esa educación, esa capacitación que traemos de perversidad, esa es la que hay que transformar, sufrir una metamorfosis. Entonces, es interesante, revisemos un momento en Efesios 2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes vivimos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en iniquidad, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia soy salvo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es nuestro, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras, en las cuales Dios el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto es de lo que le quiero hablar más a cabalidad durante la primera y segunda enseñanza, porque hoy domingo no creo que lleguemos ni a la mitad. Pero lo interesante de esta palabra tan maravillosa es que dice que él mismo nos dio vida juntamente cuando estábamos podridos en nuestra iniquidad, cuando éramos por naturaleza hijos de ira, acostumbrados a hacer lo malo naturalmente. Una persona que está en iniquidad naturalmente hace lo malo porque esa es su forma de vida. Una persona que está en iniquidad no se le puede decir que está en pecado, porque el pecado son las cosas menores que él hace. La iniquidad es la madre de la maldad que está enraizada en su corazón. Lo que heredamos de Adán y Eva, lo que no teníamos o lo que no tenía Adán y Eva antes de corromperse y haber aceptado los requerimientos de Satanás en el huerto del Edén. Esa iniquidad es la que nos sale por los poros cuando no tenemos a Dios. Por naturaleza respiramos odio, transpiramos maldad, pensamos iniquidad. O sea, somos una piltrafa humana viva, ¿cómo se llama? Un zombie vivo. Pero cuando llegamos a Yeshua, por su gran amor con que él nos amó, nos encontró y nos trajo a su reino de justicia, limpió toda la iniquidad y empieza un proceso de deslastración donde nuestra mente tiene que ser totalmente transformada y llevada al nivel de gloria que el Padre preparó para nosotros, para que andemos en buenas obras. Andar en el reino es andar en buenas obras, y es normal que mientras estamos aquí en la tierra vamos a andar en el reino todavía con pensamientos de iniquidad, con deseo de hacer lo malo, con deseo de desanimarnos. En ocasiones, cuando hay una mala noticia, nos derrumbamos. Eso es común. Pero el problema es que te quedas ahí derrumbado. Y a veces sientes que Dios no te oye, que Dios no te escucha. De vez en cuando te metes una reventada, como cuando un camión se estrella contra una pared, contra un muro, y sientes que se te cayó todo, que se te acabó toda la vida.
Pero no es verdad. Nosotros estábamos perdidos, condenados y malditos. Y hoy, versículo 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha pasado cuando hemos creído en Yeshua, que hemos nacido de nuevo? Tenemos eternidad, tenemos vida eterna, y aprender a caminar en vida eterna es una batalla de todos los días, porque recuerda que estabas acostumbrado, tu mismo cuerpo estaba acostumbrado a hacer lo malo, y andar en buenas obras no es fácil. Andar en obras preparadas para nosotros no es fácil. Andar en el reino de justicia y de libertad no es fácil, pero es lo que nos compete, es lo que nos pertenece vivir. Por eso, repito, una persona que nace de nuevo y avanzó y tiene 3, 4, 5, 6 años en el evangelio, andando en buenas obras y caminando en libertad y en bendición, no puede juzgar a uno que tiene 1, 2 o 3 años, porque son dos formas de crecer diferentes. Es más, hay creyentes que se convierten y al año ya están ministrando la palabra libre de lo malo, consagrados y en una vida de crecimiento increíble. Mientras que hay unos que todavía tienen 3 años que están batallando con algunos deseos de la carne, pero fuertes y se sienten condenados y vulnerables. Conocí el caso de una persona, lo conocí en persona, un hombre que fue un asesino de los paramilitares, y se convierte, pero el error de esa congregación donde él se convirtió fue que al año de estar orando por los enfermos lo nombraron pastor. Y ahí sí fue donde él se desparramó, porque el hombre se le fue a las nubes, se le fue el crecimiento espiritual que tenía, y a los 2 años cayó otra vez y duró 3 años para levantarse. Mire, cuando una persona viene al reino, hay que deslastrarlo, hay que sanarlo, hay que liberarlo. Pues yo no entendía lo que pasaba con el pastor donde yo me congregaba. Yo al año con mi esposa ya teníamos jóvenes en la congregación y estábamos pretendiendo ser nombrados pastores. ¿Usted sabe cuándo nos nombraron pastores? 6 años después de ya tener una iglesia grande con un montón de discípulos. Estábamos en el oficio, pero no nos habían nombrado porque en esa congregación tenían temor. Y hoy les aplaudo por eso. Tenían temor de que el que fuera nombrado pastor se les fueran los humos a la cabeza y se desviara. Y así pasó con muchos. Pero también tengo claro que el que tiene revelación del reino, del llamado, de los dones, de lo que Dios ha colocado, del diseño perfecto que Dios hizo de él, cuando tiene revelación de eso, no hay quien lo detenga. El problema es seguir condenados, culpables y atribulados porque a veces nos equivocamos. ¿Quiere que le dé una mala noticia? No vamos a dejar de equivocarnos mientras estemos en este cuerpo de muerte. No vamos a dejar de estrellarnos mientras estemos en este cuerpo que no ha sido glorificado. Dígame cuándo Yeshua tuvo la capacidad de traspasar los muros y las paredes. ¿Antes de morir o después de morir? Antes de morir, usted lo vio allí tirado en el Getsemaní chillando: no, Padre, yo no quiero morir, ayúdame, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mal, el mismo Yeshua sufriendo para no obedecer al Padre. Y dice la Escritura que por lo que padeció aprendió obediencia y fue traspasado de muchos dolores, y por causa de eso vino a ser heredero de la tierra, el director de la tierra de los hombres. El hermano mayor fue premiado por haber obedecido. Pero dígame la batalla que tuvo en el Getsemaní. Todos tenemos un Getsemaní, a veces muchos Getsemaní. Pero el punto es quedarnos ahí llorando, chillando, quejándonos como niñas bobitas. ¡Ay, ya no veo! Hay que levantarse. Es necesario sacar fuerza de debilidad y exponer las tinieblas que hay en nuestra vida a la luz del evangelio, a la luz de la palabra, para que toda esa pudrición que todavía nos quiere detener sea extirpada, sea expulsada de nuestras vidas. Hay palabras de nuestra vida que hay que sacarlas a la fuerza. La Escritura dice claramente que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Hay palabras, hay expresiones, hay actividades, hay actitudes, hay deseos que todavía nos arrastran a lo malo. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar chillando allí? Porque, ay, se me salió una mentirita. ¿Y hasta cuándo? Ay, se me salió un mal deseo. ¿Hasta cuándo? Para poder andar en el reino de gloria y de victoria, nosotros no somos un yo-yo, ni un caucho, ni un resorte.
Usted tira el resorte y queda expandido. Lo cierra y se hace pequeño. Coge el caucho, lo estira, igual el yo-yo, lo tira para abajo, lo sube. Usted no es ni un caucho, ni un resorte, ni un yo-yo, ni nada de eso. Usted es un hijo de Dios, comprado con la sangre de Yeshua, lavado, preparado para buena obra y lleno del Espíritu, si todos los días decide llenarse de su gloria. Templo del Espíritu para buenas obras, para que el bien y la misericordia le sigan todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios para heredar las bendiciones que nuestro Señor Yeshua ganó en el madero. Eso es andar en buenas obras, eso es moverse en el Espíritu, eso es moverse en el Espíritu de vida que Cristo ganó por nosotros en el madero. La ley del Espíritu de vida es lo que hoy en día nos compete. Entonces estamos que, ay, hoy amanecí con la depre. Ay, que mañana en victoria. Ay, el domingo estoy en la gloria. El lunes estoy en derrota. ¿Cómo es que le llaman los inconversos al lunes? Y que el lunes de zapatero. ¿Usted sabe por qué le llaman el lunes zapatero? Porque es el lunes de estar arreglando los zapatos. Es el día de estarse preparando. Y lo ven como un día de derrota. Nosotros los que creemos en Dios y sabemos cómo es el calendario gregoriano de los paganos, sabemos que el lunes no es el primer día de la semana, sino el domingo. O si no, coja un almanaque. Tiene un almanaque a la mano, por aquí tengo uno. No sé si alcanzan a verlo. Esto rojito que está aquí, ¿qué lugar ocupa? Es el primer día. ¿Y sabe cómo nos los han vendido? Como el último día de la semana. El último es el sábado. Y el primero es el domingo. Entonces, los creyentes también han adoptado la terrible forma de creer que el día lunes es el día de derrota de la semana. El lunes zapatero. Porque no tenemos conciencia muchas veces de lo que representa el reino de Dios para nosotros. Y de que somos ciudadanos de un reino inconmovible que no se detiene. El reino de Dios no tiene días ni noches. Nosotros tenemos días o noches. Estamos limitados por el tiempo. El reino de Dios no. Pero cuando entramos al reino, nosotros somos los que tenemos que ser conscientes de la gran ventaja que tenemos frente a las tinieblas, frente al pasado, frente a mi vergüenza del pasado, frente a la viudez, frente a la adversidad, frente a las tentaciones, frente a las circunstancias. Por eso dice claramente, Él nos dio vida juntamente cuando estamos muertos en pecados y delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, que sigue operando en los hijos de desobediencia. ¿Cómo así? Esto no está hablando de inconversos. Hijos de desobediencia son los creyentes que no han sido conscientes que tienen que derrotar las tinieblas, las pocas tinieblas que hay en su vida. Esos son hijos de desobediencia. No está hablando de hijos del diablo, ni hijos de tinieblas, hijos de desobediencia. Los hijos de Dios desobedientes, todavía el diablo sigue operando en sus vidas porque tiene elementos de cooperación en ellos. Cuando usted es libre de un demonio, usted tiene que mantenerlo a raya. No, que otra vez volvió fuera, no te me puedes acercar con autoridad. Cuando usted es libre de una enfermedad, diga, ay, es que me está volviendo la enfermedad. No, dígale, no tienes derecho en mi vida, enfermedad, no tienes acceso a entrar. Yo soy el que permito la entrada a los demonios o a las enfermedades en mi vida. Yo soy el que tengo que tomar autoridad para reprenderle, echarla afuera, porque no me pertenecen. Porque ya Jesús fue castigado para que yo tenga paz, porque ya fue torturado para que mi cuerpo fuera sano, porque ya mi mente, mi voluntad y mis emociones fueron transformadas y deben ser transformadas constantemente todos los días por la palabra que vive y reina para siempre en mi mente y la transforma. Eso es andar en el reino. Eso no es que, avisen al pastor, corre que me estoy muriendo. Wow, porque no ven a Dios sino al pastor. Es triste. No es que no me avisen, sino que me refiero a que hay gente que le da más prioridad al pastor que a su Dios. Van al grifo, no a la fuente del grifo. La fuente del agua es un manantial. El grifo es la llavecita para permitir que el agua pase. ¿Usted qué quiere? ¿Ir al grifo o ir a la fuente? ¿Ir al manantial o ir al grifo? Yo sé, el grifo, el manantial es él. Usted tiene que ir a él en primer lugar. No lo voy a juzgar porque venga a mí. Yo lo voy a atender. Pero le estoy explicando y estableciendo cómo son las prioridades en la vida del hombre o de la mujer de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo
Cuando nosotros nacemos de nuevo, esta parte no la puedo dejar pasar por alto, está en Romanos capítulo 10. Voy a leer del 1 al 12 para tener mayor entendimiento de esta verdad revelada. Voy a leer un versículo antes del capítulo 10, el versículo 9, capítulo 9, versículo 33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. El capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han ajustado, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que viva en la ley vivirá según la ley. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Yeshua a la tierra. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer que Yeshua suba de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que profetizamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia o sedacá, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Perdón por lo que voy a decir. ¿De dónde carajo sacan los evangélicos religiosos de que ellos tienen la capacidad para juzgar al que se salva y al que no? ¿De dónde, carrizo, tenemos nosotros autoridad para decir este sí es salvo, este no? Porque este está batallando con los apetitos de la carne y este ya lo superó. Tenemos que tener discernimiento para saber juzgar, porque cuando aquel está batallando con la mentira, yo aún todavía estoy batallando con la inmoralidad. Cuando aquel está batallando con la gritería, a este todavía está batallando con la calumnia. Nosotros no podemos clasificar los pecados como que estos son menos, estos son más. Si tú eres una persona que piensa mal de los demás, estás batallando con tus malos pensamientos, porque juzgas al que está superando la inmoralidad sexual. Y te atreves a decir que no es salvo porque no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Para ti no son dignos frutos de arrepentimiento la inmoralidad, pero el tener malos pensamientos sí son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Será? Cuando nosotros no tenemos el discernimiento para comprender las escrituras y aplicarlas justamente, entonces somos peor que los carnales. Porque nos atrevemos a decir que a través de mi forma justa, según mi criterio, yo soy un hijo de Dios, que estoy haciendo la voluntad de Dios, y aquel que todavía está batallando con algunas actitudes o actividades todavía, él no es un hijo de Dios. Entonces estamos criticando y nos volvemos creyentes, criticones, chismosos, murmuradores y calumniadores, y no somos espirituales y creemos que somos espirituales, porque aquel todavía va a la batalla y todavía lo tiene difícil. Dice la Escritura que el que está firme mire que no caiga, y que aquel que es una persona madura sepa mirar con madurez a los que todavía están batallando. Andar en el reino de luz no es creerse más que los demás. No es mirar a las personas por encima del hombro. Es mirarlo con la misma compasión y misericordia que nuestro Yeshua nos mira a todos. El único que puede mirar con juicio y con voz de juicio y de condenación es Yeshua, y no lo hace. Y eso que él fue quien murió. Y no es capaz de decir, ese está mal, ese está bien, aquel sí. No, él es, dice la Escritura, que es fiel y misericordioso, porque él también pasó por circunstancias parecidas, solo que sin pecado. Entonces, una pregunta: ¿cómo se camina en el reino cuando has nacido de nuevo? Apenas naces de nuevo,
eres salvo. Miremos algunos criterios en la escritura. Había un asesino al lado de Yeshua, uno a la izquierda y otro a la derecha. El uno lo atacaba. Tú no eres Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro, cállate, déjalo, que él es un hombre justo. Él no merece estar aquí, nosotros sí. ¿Qué? Tú eres otro y tal. Y empezaron a discutir hasta que se dirigió a Yeshua y le dijo, Señor, esta palabra Señor fue lo que lo salvó. Reconocer a Yeshua como Señor es lo que salva, no es confiesa tus pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso no te salva. Te salva el reconocimiento del señorío de Yeshua en tu corazón. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Yeshua, antes de morir para salvar a la humanidad, le dio un juramento. Le dijo, tranquilo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una pregunta, ¿quién dijo que Yeshua fue al paraíso el mismo día que murió? Y él duró 3 días para resucitar, porque estaba en el infierno. Hay una mala interpretación, ¿verdad? Una mala traducción. Pero no nos detengamos por eso. Pero le dio un juramento, una profecía de que él era salvo por haber reconocido en su corazón el señorío de Yeshua. Ahora, dime una cosa, ese tipo, ¿qué oportunidad tuvo de ir a batallar contra la carne? De ir a confesar sus pecados, de ir a pedirle perdón a los que le habían matado familiares o le habían robado. No, solamente creyó y por haber creído en él, no fue avergonzado. Dice, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos. La palabra de fe que proclamamos es que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Ahí está la palabra. ¿Cómo yo me atrevo a juzgar? Yo tuve una experiencia donde el Padre marcó mi vida y estaba orando por un muchachito que iba a morir. Ya estaba sentenciado, ya la medicina lo había desahuciado y lo metieron en un lugar donde, no, ¿cómo es que le llaman? Le ponen colores en las clínicas. Era el color morado, violeta, algo así. En la sala violeta es donde meten a los que ya están muriéndose. Y fuimos al salón violeta y el muchacho estaba allí agonizando. Y él estaba, un pastor lo tenía agarrado el brazo. Y él cuando me vio a mí dijo, pastor, ayúdeme. ¿Por qué no le dije al que lo tenía agarrado el brazo? Porque el que lo tenía agarrado el brazo le estaba diciendo falsas mentiras, falsas promesas y le decía, tranquilo que tú te vas a sanar, tú ya fuiste sano, tú te vas a restaurar. Y como, pues todo, yo no sabía qué hacer. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Me dijo claramente el Espíritu que nazca de nuevo. Yo me dirigí a los padres, dudé de lo que Dios decía a mi corazón, dudé, la verdad, porque estaba entrando en una dimensión que no conocía y que para mí era nueva. Yo dudé y dije, Señor, ¿cómo así que no ha nacido? No, fui a los padres, vean acá, ¿desde cuándo conocí el Evangelio? No, él nació en el Evangelio desde niño, él es cristiano desde niño, y él está metido en la iglesia desde niño, y él adora y canta, y va adora a Dios y alaba, y va a la iglesia, y ajá, él es perverso y todo, pero él es un hijo de Dios. Cuando yo me dirijo al muchacho, me dice, corre, pastor, corre, que los demonios, ay, me van a llevar. Yo dije, ven acá, este man en verdad no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno está muriendo no se lo van llevando los demonios, vienen los ángeles del cielo. Ahí fue donde entendí que lo que el Padre me dijo cuando yo lo vi la primera vez, era que él se iba a perder en el infierno y que yo hice tremendo viaje de una ciudad a otra, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero y dejando de hacer algunas cosas porque era una orden de Dios y tenía que obedecerla. Y lo llevé, le dije, ven acá, hijo. Y él gritaba desesperado, ay, no me dejes morir, no, pastor, ayúdame. Y gritaba desesperado y los ojos así bien grandes. Le dije, ven acá, hijo, vamos para que recibas al Señor. Sí, Señor, claro. Lo puse, Señor Jesús, dice. Y él gritaba, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, eres mi Señor. Y el tipo dijo, se le notó el cambio automáticamente. Y dijo, ay, sí, pastor, me voy a morir. Y empezó a reconocer que iba a morir. Y le empezó a decir a la hermana fulana, busca al Señor para que no te pierdas, fulana, y a todos los que estaban alrededor, porque toda la familia estaba alrededor ahí en el valle de la sombra de la muerte. Y a todos les estaba recomendando que no se fueran a perder. ¿Sabe por qué hablaba con esa seguridad? Porque acababa de nacer de nuevo, a pesar de que tenía 20 más años, había estado metido en una iglesia.
¿Quién nos ha dicho dónde dice la Biblia que estar metido en una iglesia te salva? Que andar detrás de un pastor, andar con una Biblia debajo del brazo te salva. La única forma de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo y es salvándose a través de la obra redentora de Yeshua. Dice la escritura, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? A la tierra, al universo, que entregó a su hijo a morir para que todo aquel que no se crea. Dice la escritura que a pesar de que mandó a morir por el mundo, todo el mundo es salvo. Pues debería ser salvo. Porque Yeshua murió por el mundo, por todos los seres humanos de todas las edades, antes, ahora y después. Los que nacieron aún antes de Yeshua, por ellos también murió. Pero ¿por qué no todo el mundo es salvo? Porque no han dado el paso más importante en sus vidas. Y esto es para los evangelistas, para todos nosotros. Las personas tienen que reconocer a Yeshua en su corazón como Señor. Señor Jesús, te reconozco en mi corazón como mi Señor. Creo que a partir de ahora eres mi Señor y te acepto como mi Señor. Gracias por morir por mí y porque el Padre te levantó de los muertos. Esa es la oración de fe, no hay otra. La estoy sacando de la Escritura, no de la teología de ningún ser humano. Pero para entrar al reino es necesario nacer de nuevo, y nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Dos nacimientos hay mención a la escritura. El nacimiento del agua es un nacimiento físico y el nacimiento del espíritu es un nacimiento espiritual. Agua físico, espíritu espiritual. Nacer de nuevo, ya nací físicamente de nuevo o nuevamente o por primera vez. Ahora voy a nacer de nuevo. Tengo que nacer del espíritu por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando yo creo, la palabra produce fe en mi corazón, quedo preparado para reconocer a Yeshua y recibirlo. Y al recibirlo como Señor y Salvador, como Dios, como el dueño de lo que moriste por mí en el madero, gracias por haber entregado tu vida, te reconozco como mi Señor, automáticamente nazco de nuevo. Y empieza un proceso de deslastración. Y en ese caminar, batallando todos los días de nuestras vidas, cada día somos nosotros los responsables si le damos no libertad al espíritu o libertad a la carne. La escritura dice en Gálatas 5, dice, y estos dos, 5:18, batallan dentro de vosotros el espíritu y la carne para que no hagas lo que quieres. Wow, esa palabra ahí me dejó loco por muchos años. Lo voy a leer. Gálatas 5. Voy a leerlo porque es interesante la revelación que hay en este pedacito, el versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El versículo 19. Voy a leer del 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está hablando de los que son practicantes o que son atados por las tinieblas en esas áreas porque no han nacido de nuevo. Pero los que nacieron de nuevo, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo tienen la capacidad de crucificar las pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta batalla interna de andar batallando con la carne y el espíritu es una batalla de no acabar, pero sí de vencer constantemente de acuerdo a la disposición de cada uno. Porque es interesante cómo este juego de palabras nos lleva a comprender la verdad de Dios. Dice, digo pues, ande en el espíritu y no le den libertad a los deseos de la carne. El mismo consejo del apóstol Pablo, que él vivió arrastrado, recién convertido por las obras de la carne. 14 años pasó encerrado buscando al Señor para poder superar esas ganas de matar creyentes que tenía en su corazón. Y él dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Mira cómo con claridad lo dice. El deseo de la carne
es contra el deseo del espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que tú y yo no hagamos lo que queremos. Wow. Ahí es donde nosotros batallamos. ¿Cómo así para que tú y yo no hagamos lo que queremos? O para que yo no haga lo que yo quiera. Sencillamente porque yo no debo hacer lo que yo quiera, sino lo que quiere Dios. Mira lo que dice el otro versículo. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. La ley es condenación. Y ahorita dijimos que Yeshua la venció en la cruz, en Romanos 10:5. ¿Cierto? La derrotó. La ley significa maldición, condenación, culpa, destapar pecados, mostrar lo malo que eres. La gracia es libertad. Pero esta palabra, para que no hagáis lo que quisieres, es la clave de todo. Tú y yo no podemos acostumbrarnos a hacer lo que queremos. Y con esto le digo con todo mi corazón y con toda la confianza que tengo de decirle, a veces muchos de nuestros planes, actividades y hasta sueños son de la carne. Y por eso nunca los alcanzamos si realmente queremos agradar a Dios, porque ¿sabe quién es el primero que se nos opone? El Espíritu de Dios. No estoy diciendo que los sueños que no soñemos, debemos soñar, porque los sueños son el lenguaje del Espíritu de Dios. Pero muchas veces nuestros deseos, actividades, planes personales son de la carne para agradar a la carne. Por eso dice, para que no hagas lo que quieres. Y ahí dice, pero si eres guiado por el Espíritu, no estáis bajo lo que quieres, o a lo que quiera la ley, o a lo que quieran los hombres, o bajo lo que quiere el diablo, sino bajo lo que quiere Dios. ¿Y saben qué es maravilloso? Cuando yo no era creyente decía, pero Dios es egoísta. Dios quiere que uno haga su voluntad, y porque uno no hace la de uno. Si es bueno, yo quiero estudiar, yo quiero ser profesional, y no está malo, es excelente el pensamiento, el deseo de sacar adelante su vida. Pero hay muchas carreras que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Hay muchas oportunidades laborales, hay muchas oportunidades profesionales, hay muchas actitudes personales que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Son meramente carnales que te van a arrastrar a la carne, nunca le van a dar gloria al reino, ni te van a traer victoria a tu vida. Por eso dice, para que no, esta batalla interna que tú y yo tenemos, la tenemos para que no hagamos lo que queremos. Porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la carne, ni estáis bajo la ley, ni estáis bajo condenación, ni estáis bajo juicio, ni estáis bajo murmuración de tu misma mente que retumba dentro de ti haciéndote sentir miserable. Cuando somos guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados a la paz, a la verdad, a la santidad, a la pureza. Cuando somos guiados por el Espíritu, cuando realmente estamos reconociendo, tú eres mi pastor. En aguas de delicado reposo me pastorearás. Sobre verdes pastos me harás descansar. Qué maravilloso. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando algo no te trae paz, no te metas por ahí, que eso no es de Dios. Cuando alguien te trae incertidumbre, crisis, dificultades, trastornos, nos viene de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de paz, y Él llevó el castigo de nuestra paz sobre la humanidad de su Hijo Jesús en el madero. Entonces, ¿cómo andamos en obras creadas de antemano para nosotros? Sencillamente, cuando andamos en el Espíritu, andar en el Espíritu es andar correctamente en el reino, es andar, porque hay gente que anda en el reino pero incorrectamente. Es como cuando hay un matrimonio y el anfitrión dice, bueno, cuando manda la tarjeta de invitación dice, todos deben venir a esta fiesta con smoking y con un corbatín. No traiga corbata, no traiga no sé qué, smoking y corbatín, o sea, un traje elegante. Y llega una persona, zapatos tenis, pantaloneta, camisilla de hacer deportes, el pelo todo desgreñado, una cinta aquí y todo sucio y hediondo. Y entra a esa fiesta. ¿Cómo será visto por los demás? Mal, porque así no fue que dijo el anfitrión, ¿verdad? Una vez me invitaron a un matrimonio y me invitaron que tenía que ir con un traje de gala increíble. Y dije, no puedo, porque en esa época no tenía forma de comprar ese traje de gala y no fui. Porque no quería sentirme diferente a los demás. Porque esa fue la directriz del director, del dueño de la fiesta, del que te invitó. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué es lo importante para andar en el reino? Para saber caminar en el reino, moverse en el espíritu, todos los días batallar y darle la gloria a Dios, porque la batalla la vamos a ganar según nuestro deseo, según nuestra inquietud, según nuestra capacidad, pero basado en los criterios del reino. Nosotros no podemos ganar la batalla con nuestras propias armas carnales. Contra la carne no se gana con carne, se gana con el espíritu, con la verdad de Dios, confrontando cada mentira de las tinieblas que aún nos aflige con la verdad de Dios e iluminándolos con la luz del evangelio, de la palabra del Señor. Y voy a parar hoy porque esta es la primera parte para continuar la semana entrante con la segunda parte. Quisiera oír aportes, quisiera oír comentarios de lo que hasta ahora he enseñado. Adelante. Muy buenos días, bendiciones. ¿Me escuchan? Okay. Sí, la escuchamos. Okay. Quiero dar un aporte que mientras escuchaba la enseñanza, el Padre Celestial me daba más claridad, porque con este tema de la salvación, del nuevo nacimiento, se han tejido muchos argumentos alrededor y nuestra única fuente de verdad es la palabra. Y yo podría decir fácilmente, no, es que esta es mi postura, esta es mi posición. Pero cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que no se trata de la postura de nadie, de la visión ni del punto de vista de nadie, sino que es la verdad revelada del Padre que nos pone el fundamento y nos da el lineamiento para nosotros poder avanzar en todo lo que es la doctrina del reino. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, voy a quedarme ahí para ampliar lo que mi esposo estaba diciendo. Cuando una persona nace de nuevo y es una obra del Espíritu, porque es que esto es lo maravilloso, el nacer de nuevo es una obra del Espíritu. Y esa obra es la que nos hace nacer. Es un milagro. Es el primer milagro que nosotros recibimos cuando venimos a Yeshua. El primer milagro es el nuevo nacimiento que se produce internamente dentro de nosotros. No podemos explicarlo, no podemos mostrarlo a simple vista en el momento, porque es un milagro de vida el que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. De allí comienza, como decía mi esposo, un camino de transformación, regeneración y restauración. ¿Cómo está nuestra vida cuando llegamos a Yeshua? Quebrada, hecha cuadritos. Y Él, mediante su Espíritu Santo, comienza a hacer la transformación y a pegar cada una de esas partes que ha sido quebrada, que ha sido rota por el pecado, por el diablo, por las circunstancias, por el vivir alejado de Dios. Comienza la transformación y la restauración, que por cierto, también es una obra de Dios en nosotros, pero con la cooperación de nosotros, con la obediencia, con la perseverancia, con la constancia y con el estudiar y el escudriñar las escrituras. Allí comienza la obra de transformación. Entonces, la gracia de Dios, la bendición de Dios está abierta, gratuita y contundente. Inmediatamente la persona abre su corazón, la recibe. ¿Qué sigue después? El proceso de la transformación. Pero ningún creyente, ninguno de nosotros puede justificar estar en el pecado, haciendo obras de maldad, porque todavía soy nuevo, porque todavía estoy en el proceso. No, porque aquí el apóstol Pablo decía, él la explicaba en el capítulo 5, cuando tengan oportunidad de leer las escrituras, él decía que Yeshua llevó toda nuestra iniquidad, que él vino, murió por nosotros, pero él lo dijo claramente, aunque todo esto fue por gracia, aunque esto es un regalo, no justifica que la gente abuse de ese regalo para seguir practicando la maldad
y escudándose en que la gracia es grande y haga lo que haga, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, en este tiempo, amados, el Señor nos está abriendo los ojos, aclarando, trayendo una línea de profundidad en nosotros para que entendamos que su gracia, su bendición y su salvación es gratuita, nadie la puede comprar, nadie la puede perder, pero sí determina nuestro nivel y estilo de vida aquí en la tierra. ¿Qué pues diremos? Haré lo que me da la gana porque ya el Señor me salvó, me perdonó y me limpió. De ninguna manera, dice el Señor en esta mañana. Bendiciones para todos. Perfecto. Muchas gracias. En la próxima charla profundizaré acerca de las consecuencias de andar en la carne y de abusar de la gracia. Porque lo que decía mi esposa, a veces la gente piensa que por llegar al evangelio ya es salvo y nunca más tiene que vivir como Dios dice, sino como le da la gana. Como dice el 666, ven a Cristo y olvídate de seguir, sigue como eres, no hay problema, ya eres salvo. No, Señor. Hay una salvación que cuidar, no porque la vas a perder, sino porque debes cuidar, andar como hijo de Dios, pero vivir con base a las escrituras. Nacer de nuevo no te da una licencia para hacer lo malo y seguir corrompido o corrompida o corrompiendo a otros. Nacer de nuevo es lo que te da la oportunidad de crecer en el reino y de vivir eternamente y para siempre. Pero hay aquí en la tierra unas prácticas que deben cambiar radicalmente, donde yo a través de mis frutos me doy a conocer como un hijo o una hija de Dios. Vamos a parar esta charla por hoy y seguimos la próxima semana para que todos tengan la opción de escuchar esta primera parte y también la segunda parte que ha de venir, donde se concluye esta enseñanza. Bendiciones.